Bienvenidos. El objetivo de este video es realizar la implementación de 8 entradas digitales utilizando un lead switch y 8 salidas digitales utilizando una barra de LED. Para este caso vamos a utilizar el núcleo 767ZI y específicamente vamos a utilizar el puerto de expansión CN7 que está resaltado acá de color naranja. Este núcleo en particular es de STM, es un núcleo de 32 bits y está incorporado dentro de esta placa. Entonces, la idea es realizar la aplicación utilizando el lenguaje ensamblador y lo vamos a desarrollar sobre Kale. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es en Kale. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar aquí una carpeta. Le vamos a dar un nombre al proyecto. Lo guardamos. Aquí seleccionamos la placa que vamos a utilizar. El núcleo es STM32 F7 67 ZI. Seleccionamos el núcleo y le vamos a dar un OK. Nos va a cargar la siguiente pestaña. Vamos a seleccionar el core, que es el CMSIS que vamos a utilizar y la librería de inicialización del controlador. Vamos a dar acá OK y listo. Como vamos a trabajar en lenguaje ensamblador, es necesario modificar acá el startup. Entonces vamos a verificar acá en las líneas del llamado y lo que vamos a hacer es comentar estas dos líneas para que no haga la inicialización que viene por defecto para hacer, sino para que una vez busque esta directiva. Vamos a guardar y vamos a seleccionar agregar un nuevo código de fuente. Aquí vamos a seleccionar un archivo .s y aquí le vamos a dar un nombre. En este caso lo vamos a llamar main y lo vamos a agregar. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el código para poder iniciar a escribir nuestro código. Entonces antes de iniciar vamos a verificar acá cómo tenemos conectado nuestro dispositivo. Entonces utilizando el puerto CN7 y CN10 que está aquí resaltado, vamos a conectar a estos 8 pines en particular que están acá consecutivos, que son los de esta columna, y ahí vamos a conectar los switches de entrada. Y en los últimos de acá abajo vamos a utilizar los LEDs de salida. Pero si verificamos acá como no están en orden, vamos a utilizar aquí el puerto F, el puerto E y el puerto G. Entonces, para poder verificar eso, entonces vamos aquí, ya está simplificado cómo quedó la configuración. Entonces, para el puerto G, vamos a utilizar este para el interruptor y este para el interruptor, el puerto F para estos tres switches y para el caso del puerto de la salida, el puerto E, vamos a tener estos como salida y estos dos del puerto E como salida. Entonces, en el puerto E vamos a tener este switch, una entrada, dos salidas y en este vamos a tener acá dos salidas, una entrada, una salida, una entrada y aquí cuatro salidas. Entonces, para verificar la configuración, vamos a verificar en el datasheet del microcontrolador que está disponible en la página y vamos a buscar aquí la memoria para saber la organización de memoria de este microcontrolador. Entonces tenemos que los puertos están acá.
Entonces la dirección base de memoria para los puertos, vamos a copiar esto, vamos a pasar el código. Vamos a dejar acá con un comentario. Entonces, esas son las direcciones base de cada uno de los puertos que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar el puerto B, el puerto E, verificar, el puerto B, E, F y G. Puerto B, puerto E, F y G. Entonces necesitamos esas direcciones base para trabajar. Listo. Vamos a tener acá presentes. Listo. Y en este microcontrolador en particular, en el PDF nos indica que están conectados por el bus HB1. Entonces vamos a verificar la configuración de este registro, que es el que nos va a permitir habilitar los puertos para activarlos. El HB1 está, verificar aquí en el contenido. HB1. Acá está. Entonces, en este registro nos sirve para habilitar el reloj para cada puerto. Entonces, el bit 0 es para habilitar el puerto A, el bit 1 para el puerto B, el bit 2 para el puerto C y así sucesivamente hasta verificar. En este caso, lo que tenemos que hacer es, para activar cada puerto que vayamos a utilizar, es configurarlo con uno en este registro en particular. Entonces, vamos a necesitar también la dirección base de este registro. Vamos a buscarla acá en PDF. Es el RCC HB1 no. Acá está. Mm.
Este es el registro base del RCC. Y necesitamos ahora el del HBU. Entonces el RCC a HBU es igual a la dirección base, que es esta, más el load que está definido para el HBU. Ya verificamos cuál es. El offset es 0.30. Entonces lo que tenemos que realizar para definir el registro es la dirección base del RCC más el offset que tenemos acá. Entonces la dirección final del registro finalmente va a ser igual al RCC, va a ser igual a la dirección 3.0. Entonces la vamos a declarar acá. Ecu y la dirección. Listo. Se nos va a permitir habilitar los relojes para los diferentes puertos que vamos a utilizar en este caso. Listo. Ahora vamos a configurar los registros para las bases de los puertos. Entonces, para configurar, en este caso, el GPIOB, GP base es igual a GPIOB, esta es la dirección base. Y necesitamos configurar el registro GPIOB, GP model, que nos va a permitir hacer la configuración del de los puertos. Este registro es el que nos permite configurar si es de entrada o de salida. Entonces vamos a verificar aquí en la configuración de los peripuertos de entrada. GPIO. Acá está. Entonces para el GPIO necesitamos configurar el GPIO model. Entonces el GPIO model es la dirección base con un offset de 0. Entonces este registro va a quedar igual a esta dirección. En este caso nos quedaría
Listo. Ahora vamos a configurar. Necesitamos dos registros que van acompañados para el puerto B. En este caso necesitamos el ODR y el IDR, que son los que nos permiten, ya sea para la información de entrada o de salida. Entonces, vamos a verificar cuál es el output para cada uno. Vamos a declarar acá. Para el puerto B vamos a tener acá el GPIO y aquí es el ODR y acá es el, vamos a verificar. Entonces el registro ODR es el que nos permite eh, sacar información. Entonces si asignamos 0, pues tenemos 0 a la salida, si asignamos 1, tenemos 1. Y el IDR es el que nos permite leer la información de entrada del puerto. Creo que me lo pasé. Acá está arriba, el IDR. Entonces el IDR es el que nos permite leer si el puerto está configurado como entrada y este es el que nos permite sacar si está configurado como salida. Entonces en este caso el IDR es offset de 10 y el ODR es de 14. Copiar acá. Entonces el offset de este, que es el ODR, es 14. Entonces nos quedaría finalmente el registro acá, 1.4 hexadecimal. 414. Para el caso del IDR, nos va a quedar acá el IDR. El offset es 1.0. Acá es 1.0. Y aquí finalizaríamos la configuración para el puerto, los registros que necesitamos para el puerto E. Para el puerto E y para el puerto es lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es verificar la dirección base del puerto E. Es lo único que cambia, los nombres de los registros. Entonces aquí sería puerto E. Cambio el registro. Y aquí tenemos que es el puerto E. El offset es igual, solo cambiamos el registro base. Aquí cambia el registro base. Y acá queda 1.4. Y acá 1.0. Listo, para el puerto E. Ahora tenemos el puerto F. Y la dirección base del puerto F es esta. La vamos a tomar acá y cambiamos la dirección base. Esta es
es la dirección base, este es 1, 4 y este es 1, 0. Y falta el puerto G. Buscamos la dirección base. Aquí cambiamos a 1, 4. 1, 0 y 1, 0. Listo, ya tenemos declarados los registros. Entonces aquí ya podemos empezar a desarrollar nuestro código. Entonces aquí nos queda área, punto text, code y la alineación. Listo. Y aquí configuramos para que encuentre la etiqueta main. Y aquí configuramos la etiqueta main. Y aquí va a iniciar nuestro código cada vez que se inicia el microcontrolador. Lo primero que tenemos que hacer es configurar los puertos. Entonces en este caso, vamos a verificar acá la configuración que tenemos. Entonces para el puerto B tenemos la siguiente configuración. Entonces vamos a copiar esto. Entonces la configuración, si queremos configurarlo, sería 00 es como entrada, 01 es como salida, 10 es para utilizar algún periférico y 11 es como análogo. Entonces, en este caso, pues la vamos a utilizar. Este sería como entrada. Esos dos serían como salida. ¿Listo? Entonces para eso tenemos aquí una plantilla que nos permite hacer este cálculo. Entonces en este caso vamos a configurar como entrada 0, sería salida, entonces acá está 0. Y las entradas van a ser los pines 10 y 11. Entonces para que sean salida, perdón, entonces debemos configurarle 0, 1. Entonces al 10 y al 11 le vamos a configurar acá 1 y 1. Y nos indica que el valor que debemos configurar es 00500000, que es el valor que nos indica acá.
y es el valor que tenemos que configurar en este registro. Y para activar en este caso el RCC AB, que es para activar el bit 2, debemos enviarle este valor a este registro para encender el puerto B. Listo, entonces eso en lenguaje ensamblador equivale a LDR. Vamos a traer aquí en el registro 0 la dirección de memoria del registro de RCCH1. Y lo que él va a hacer es que en R0 va a almacenar el valor que tenga este registro. Ahora vamos a leer el valor que tenga ese registro LDR. Vamos a leer en R1 el valor que tenga ese registro. Y lo que vamos a hacer aquí es una operación OR para no desconfigurar lo que no queremos modificar de R1 con este valor. Damos la sigla numeral y con este número. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es almacenar el valor de R1 en el registro. Será str. Vamos a almacenar R1 en la dirección de memoria que está almacenada en el reserva. Y aquí realizamos la configuración de habilitar el reloj. Vamos a dejarlo aquí. Listo. Ahora para hacer la configuración de los pines, entonces lo que vamos a hacer es leer la posición de memoria, pero ahora vamos a leer la dirección de el modem, que es el puerto B. Puerto B, este. Y tenemos que configurarle este valor a este registro. Pero entonces en este caso, como vamos a mover más de 16 bits, entonces tenemos que hacerlo en dos operaciones. Entonces primero vamos a mover W, que es mover los bits menos significativos. En este caso sería igual a 4 ceros. Va a mover este primeros 4. Lo voy a separar acá para que quede más claro. Primero vamos a mover 0, X, 4 ceros. Y ahora vamos a utilizar mover T y vamos a mover lo que nos hace falta. Y ahora sí R1 va a quedar almacenado con este valor. Y ahora R1 lo vamos a pasar para este registro. Aquí str, str, R1, R0. Ahora vamos a realizar este mismo procedimiento para los demás puertos. Entonces, para el puerto E, tenemos la siguiente configuración. Entonces debemos enviarle este valor al puerto. Entonces es este mismo fragmento de código nos sirve acá. Y ahora el valor que tenemos que mover es 001.
Y para configurar el puerto E debemos mover este valor. En este caso entonces nos sirve esta misma parte del código, solo que ahora vamos a trabajar con el puerto E. Y movemos acá, en los primeros cuatro sería 400 en hecadecimal y aquí 5 y 3 unos. Para los más significativos, sí, listo, ya tenemos configurado el puerto E. Ahora para configurar el siguiente puerto, que sería el puerto F y el puerto G, son muy similares. Tenemos aquí los dos, porque en este caso como están configurados únicamente como entradas, entonces lo que tenemos que enviarles es 0 y activar el reloj para cada. Entonces vamos a configurar acá el puerto F. Entonces ahora aquí va 0. Y en la parte de moverle, vamos a moverle 0 al puerto F. Y vamos a hacer lo mismo para el puerto G. Cambiamos la configuración para activar el reloj. En este caso es 40. Y por último le asignamos 0 al puerto G. Listo. Entonces aquí ya podemos iniciar. Vamos a declarar aquí una variable que se llame, una etiqueta que se llame loop. Y aquí un go to loop para que se regrese. Y al final del código bien, listo. Entonces lo primero que vamos a configurar aquí, entonces tenemos aquí ya que organizar una cosa en el código, pero vamos a volver a verificar acá. Entonces como tenemos conectado de la siguiente forma, entonces lo que tenemos que organizar es hacer una función o una codificación particular para hacer el desplazamiento de bits. Entonces este que corresponde al PF13, pues él lo va a leer en un registro de 32 bits en la posición número 13, pero para mí va a significar que es la posición 0, o sea, el bit menos significativo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a leer este registro y lo voy a desplazar 13 posiciones para que corresponda a esta posición y yo lo pueda leer como si fuera el número, el bit menos significativo. Y voy a hacer el mismo procedimiento para todos. Entonces tengo que ver el puerto F. Primero lo voy a hacer con los tres del puerto F. Muevo los tres. Después hago el mismo procedimiento para el puerto E. Y por último para el puerto G. Entonces aquí vamos a utilizar, vamos a hacer una función que se llame lectura. Entonces la vamos a llamar aquí con BL. Lectura. Lectura. Y aquí vamos a definir la etiqueta de lectura. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en un registro, vamos a trabajar acá con uno que nos quede
Entonces aquí vamos a hacer aquí algunas cosas. Entonces vamos a utilizar, vamos a precargar en algunos registros las posiciones de memoria para no tener que estar haciendo todo el tiempo esto. Entonces acá vamos a cargar inicialmente LDR. Necesitamos un R12. Para cada una de la configuración. Aquí activamos el macro lib y aquí seleccionamos el ST-Link. Y quiere decir que está configurado correctamente. Como tengo conectada la placa, aquí ya puedo compilar, colocar aquí un valor que va a ser igual. En este caso vamos a utilizar los D. Para leer vamos a utilizar los IDR. Entonces vamos a utilizar el GPI P, IDR. Sí, vamos a compilar. Sí, no está definido el símbolo. Acá está. Este es IDR. Quiero algunos con el mismo nombre. Verifiquemos acá. Ah, todos quedaron. Este es IDR. Este es IDR. Y este es IDR. Listo. Se va a verificar el loop a partir de qué posición está. Entonces podemos utilizar a partir del 12. El registro 13 no lo podemos utilizar porque es el start pointer, el link register y el program content. Entonces podemos utilizar a partir del R12. Entonces aquí ya paramos. Verificamos solo esto para verificar la posición que podemos utilizar. Entonces desde R12. Acá está R12. Entonces para el GPIO. Y de entrada tenemos tres puertos. El B. Verificamos acá. Tenemos de entrada el B, L, no, el B, L, el F y el G. Hoy tenemos en todos 1, 2, 3, 4. En todos está, esto fue 4. Aquí es todos en 0.
también esto acá en 0. Entonces aquí es los de puerto 10, 11, 10 y 9. Y aquí vamos a configurar el puerto B, el puerto E, el puerto F y el puerto I. Listo. Entonces ahí tenemos ya precargados los registros. Entonces lo que vamos a hacer acá en lectura, estamos utilizando ninguna, entonces R0. Vamos a utilizar un R2 para dejarlo guardado ahí. Bueno, el siguiente que quede libre es a guardarlo en R3. Entonces vamos a inicializar aquí mover, que R3 sea igual a 0. Listo, entonces vamos a hacer la lectura del puerto F, que es el primero que aparece allá. Aquí la lectura del GPIO F. Entonces para hacer la lectura, entonces lo que vamos a hacer aquí es LDR R0, el puerto F quedó en el registro 11. Aquí ya vamos al registro 11. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a explicar acá, que el PF13 pase al switch 0. Entonces aquí PF13 pase a SW0. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es verificar que únicamente nos quede este valor. Entonces lo que vamos a hacer es una operación lógica AND para borrar todo lo del registro que no tengamos. Vamos a guardar en R1, lo que tenga R0 AND con la operación 0x 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. ¿De dónde sacamos este valor? Vamos a utilizar aquí la calculadora de Windows para verificar. Entonces tenemos que es el bit número 13. Entonces el bit 13 sería acá 12, 13. Entonces aquí está. El equivalente en hexadecimal es 2, 3 ceros. Entonces este es el registro que vamos a utilizar. Entonces, acá está. Le hacemos la operación AND para que únicamente si el valor de entrada vale 1, pues nos da 1. Y si el valor de entrada vale 0, pues nos da 0. Pero únicamente nos queda en R1 el bit que queremos hacer. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es desplazamiento lógico hacia la derecha. Entonces hacemos LSR de lo que tenga R1 y lo tenemos que desplazar en este caso 13 bits. Porque es la diferencia que hay entre esos dos. Está el 13 y lo quiero pasar al 0, entonces lo muevo 13 bits. Y ahora hago la operación lógica OR de lo que tenga de entre R3 y R1. Si el caso, entonces si el PF13 vale 1, lo que va a almacenar en el bit menos significativo de R3 va a ser igual a 1. Listo, entonces este procedimiento que tenemos que hacer ahora para todos es muy similar. Entonces aquí el siguiente es de PF14 a SW3, verificando acá en la tabla. Es este PF14 a SW3 y el siguiente PF15 a SW5. Entonces PF14 a SW3, aquí la diferencia serían 11.
Y el PF14 está un bit más, entonces sería aquí 4. Y en el siguiente sería PF15 que pasa al switch 5. Entonces aquí es el siguiente bit que sería 8. Y aquí la diferencia son 10 bits. Y aquí ya tenemos la lectura para los tres primeros. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo tenemos que leerlo para el puerto E, que serían estos 3 bits del puerto E y los dos que hacen falta del puerto E. Entonces aquí para el puerto E es el R10. Entonces aquí vamos a trabajar ahora con el puerto E R10. Entonces aquí es desde P9, P9 a ese al 1. El bit 9 es 20 y la diferencia acá son 8. Ahora aquí el P11 pasa al switch 2, la diferencia son 9. Y la posición así sería acá 8. Y el último es P13 y pasa al switch 4. La diferencia son 9 también. Y acá tenemos que este es el 13, entonces la señal de arriba sería 2, 3 ceros. Listo, entonces ya tenemos acá el desplazamiento del puerto G. Ahora nos falta el puerto G. Entonces aquí vamos a utilizar el puerto G. El puerto G son del PG14. PG14 pasa a SW6 y el PG9 pasa al SW7. Entonces del 14 son 8 y aquí son 2. El bit 14 es 400 y el 9 es 200. Listo, aquí ya finalizamos la función y le vamos a dar aquí bx para que retorne y lr para que retorne su concepto de donde fue llamado. Entonces para verificar esto, yo ya aquí tengo conectado, pero ahora lo vamos a verificar así, así terminamos el video. Entonces voy a colocar todos los switches en uno y lo que esperaría que pasara es que R3 quede igual a 1 a FF. O sea, aquí de y vamos a correrlo paso a paso. Entonces aquí hace la parte de la configuración.
Llamamos la función lectura, ACR3 igual a 0, y aquí va haciendo los desplazamientos. Entonces, mira, aquí ya el primer bit vale 1, aquí leyó el 5, por eso me da este valor acá. Ah, no, el 3, ¿verdad? Aquí leyó el 5, aquí leyó el bit 1, aquí el bit 2, aquí el 4 y aquí el 6 y el 7. Nos queda ver, no leyó algún bit, toca verificar. DF, verificamos. Falló este, que es en el puerto G. Estamos aquí otra pasada. Ah, está leyendo uno. Ya sé cuál es el problema. R10, y aquí no cambié el registro. Voy a poner acá. El puerto G está en el 12. Este no tiene. Acá está el puerto. El puerto F, el puerto E y el puerto G. Acá tenemos que verificar el puerto F, puerto F, sí. Tenemos el puerto F, que es el 11. Bien, el segundo sería el 10, que es el puerto E. Y el último sería el 12, que es el puerto G, que es lo que no está acá. Acá sí. Listo. Compilamos nuevamente y lo vamos a ejecutar. Listo, tenemos que R3 vale FF. Ahora voy a dejar los 4 bits más menos significativos apagados y los 4 más significativos encendidos, entonces me haría F0. F0. Ahora lo vamos a hacer al revés. Entonces nos debería dar ahora
0F. Ahí ya está, 0F. ¿Listo? Entonces quedó funcionando la primera parte. Ahora vamos a hacer la parte de escritura. Entonces vamos a esperar aquí otra función que se llame escritura. Escritura. Es un proceso muy similar. Esto. Entonces lo que vamos a hacer es que lo que tenga R0 es el valor que vamos a... Aquí vamos a mover R0, valor, no sé. Pero ahora que se encienda todos, en realidad vamos a leer todo para inicialmente verificar. Y vamos a traer acá. Entonces, vamos a trabajar aquí con la variable R2. Pero lo que vamos a hacer es que primero lo vamos a poner en 0. Entonces, para el caso de los LEDs, están organizados. El P8 pasa al LED 0. Entonces, el PE8 pasa al LED 0. Listo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que en R1 voy a hacer la operacional en el registro 1 con lo que yo quiero mostrar, que en este caso lo tiene R0. Y voy a únicamente para que me quede el bit que quiero mostrar, entonces sería con 0x0. Para que únicamente me quede el bit menos significativo, en este caso me daría 1. Ahora lo que yo tengo es el bit 0, lo tengo que desplazar 8 veces a la izquierda, entonces en este caso sería LSL de lo que tenga R1, coma, 8 veces, que es la diferencia que hay entre estos dos. Lo desplazo y ahora hago una operación OR para que lo guarde en R2. Lo que tengo acá en R2. Y aquí ya tenemos listo. Ahora vamos a hacer esto mismo para los demás. El siguiente es P7. Pasa al LED 1. Entonces aquí es el siguiente bit, que es el LED 1. Y la diferencia son 6 bits. Y aquí hacemos la operación OR para que guarde el valor. Del puerto D son bastantes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 2 del puerto B. Entonces tenemos acá 1, 2. El tercero sería P10 con el LED 2. Entonces aquí el siguiente bit sería 4 y la diferencia son 8 bits. Aquí tenemos el P10, el P12
al LED 9. Entonces tenemos aquí que el siguiente bit sería 8 y la diferencia aquí es el LED 3, son 9. El siguiente es el P12, el P14, lo movemos al LED 4, al LED número 4. En este caso entonces tenemos acá la operación, son 10 bits, y el siguiente bit es el 10. Ahora tenemos acá el P15, lo movemos al LED 5. Este sería el 20 y la diferencia acá también son 10. Entonces aquí ya tenemos los 6 bits del puerto E y todos quedaron almacenados en R2 en la posición que corresponde. Ahora lo último que vamos a hacer es escribirlo en el puerto E. Trajemos aquí la escritura en el puerto GPIO. Entonces aquí es STR de lo que tenemos en R2 y que lo guarde. Vamos a verificar porque eso sí no los hemos cargado. Faltan el, los ODR, que serían 2. Entonces acá necesitamos los ODR serían en el 9 y en el 8. Y sería el ODR del puerto E, del puerto E y del puerto B. Entonces en este caso, vamos en el puerto R9, entonces aquí seleccionamos R9. Y ya tenemos ahí los 8 bits. Nos hace falta hacer este procedimiento para 2 bits más que están en el puerto B. Entonces es muy similar a esto. Vamos a tomar esta parte de acá. Entonces nos falta el PB10 que está con el LED 6. Entonces este sería 4, 0 y la diferencia son 4 bits. Aquí reinicializamos nuevamente R2. Lo borramos para que podamos hacer acá el procedimiento para los demás. Aquí es el PB10 y el PB11 con el LED 7. La diferencia igual es de 4 bits y acá sería 8. Listo, y aquí guardamos esto en el puerto E, que en este caso sería creo, el R8. R8. Listo. Entonces finalmente aquí ya finalizamos acá y llamamos el BX LR para que retorne. Listo. Entonces, para verificar lo que vamos a hacer es que lo que leamos que queda almacenado en R3
Entonces lo muevo acá. Entonces aquí que no, sino que mueva R3 a R0 para que lo que se lea por un lado lo saque por el otro puerto. Tiene algún error que no está definido esto. Aquí son IDR. Ah, no, acá están bien. GPIO E, GPIO E. Estos son del G, estos son del F y estos son del E. Sí, acá está lo de R, GPIO E, GPIO E, ODR. Ah, es que es un 0. ODR. Listo. Aquí es mueva R3. Vamos a correr acá en DU. Listo. Entonces vamos a compartir el video.
Entonces, vamos a apagar acá. Y pues a medida que yo encienda, pues encienden allá. ¿Listo? Y pues eso sería todo. Buen día para todos.